Muy buenas tardes, estimado profesor César Javier Santos Mudarra. El día de hoy vamos a hablar sobre el estudio de la emisión de metano entérico generado por la ganadería vacuna y su impacto en el ambiente. Nuestro grupo está conformado por Esquivel Millano Chayna Stephanie, Germán Rodríguez Lourdes Elisette, Yaran Chambergo Brian Jean-Pierre, Medina Mendoza Joana del Carmen, y quien les habla, Paz Ruiz Andiel Anaí. En primer lugar, se realizó una revisión sistemática con la finalidad de analizar los resultados en referencia a nuestro proyecto, así como también evaluar, seleccionar y resumir todas evidencias con respecto a las técnicas, variables y conclusión. Por tanto, se revisaron 6 publicaciones, comprendidos entre el año 2016 y 2020, recopilados de fuentes confiables. Es por eso que primeramente tuvimos en cuenta los criterios de selección, como base de datos, título, idioma, periodo, unidad de análisis, población, muestra, metodología y diseño, variables y técnicas. Y en base a ello, se seleccionaron 4 artículos, de los cuales uno fue considerado el mejor estudio. El mejor estudio fue el que pertenece a Priscila Mabel Ocas González, titulado Emisión de metano en 2 razas de vacunos lecheros, Holstein y Brown Swiss, con 2 tipos de alimento, pastura y pastura más concentrada. Estos estudios se seleccionaron porque entre ellos habría semejanzas, como la técnica, idioma, el objeto de estudio y la población, y diferencias como la muestra, el diseño, variables y conclusión. Ahora voy a dar el paso a mi compañera Chayna Esquivel. Bien, continuando con la justificación, como sabemos son 6 publicaciones las que tuvimos en cuenta acá en el grupo, pero al ser tantas tomamos a las 2 más importantes. Como primero tenemos al autor Ocas con su estudio Emisión de metano en 2 razas de vacunos lecheros, Holstein y Brown Swiss, con 2 tipos de alimento, pastura y pastura con más concentrada. Bien, en este proyecto lo que el autor buscó fue estimar la emisión de metano en las razas tanto Holstein como Brown Swiss, ambos alimentados con pastura y pastura más concentrado. Dicho experimento se llevó a cabo en el fundo Cristo Rey ubicado en Otusco, Cajamarca. Como tal, se buscó estimar que el alimento es el que emite más metano, así como la influencia de la edad del ganado lechero. Para ello, se utilizaron 8 de 33.609 vacas Holstein y 8 de 38.025 Brown Swiss, que habían en total en el fundo con edades entre los 4 y los 12 años. Además, se debe saber que las cantidades de metano que producen dichas vacas dependen tanto del peso, edad y raza, así como de la alimentación, composición e ingestión del mismo. Por lo tanto, durante la experimentación se procesó y analizó las características del animal, así como también las características de la pastura. Tanto así que se encontraron diferencias en cuanto al tipo de alimento, puesto que la pastura más concentrada es el alimento adicional al forraje como el quicuyo, el gras, las puncáceas, entre otros. El fondo lo que llega a utilizar es el AB Vacuno Lechinor Plus, pero lamentablemente este contribuye a una mayor emisión de metano con 297.793 kilogramos de metano por vaca a la -1, año a la -1. Por otro lado, el metano producido aumenta cuando el animal está en lactancia y permanece así hasta el final. Finalmente, el autor llega a obtener que el nivel Holstein emite mayor cantidad de metano con 305.818 kilogramos de metano vaca a la -1, año a la -1, respecto a la raza Brown Swiss. Bien, ahora continuando con el otro autor, que es Poma. Acá se titula su experimento como mitigación de las emisiones de metano del ganado vacuno por desfaunización ruminal en el EEA El Mantano Junín. Este estudio lo que busca es evaluar la capacidad desfaunante tanto del metronidazol como del extracto de maguey respecto a los protozoarios en el fluido ruminal. Para definir en primer lugar, el metronidazol se denomina como 2-metil
5-nitroimidazol 1-etanol, con una fórmula de C6H9N3O3, el cual posee una acción bactericida, amebicida y tricomonicida, mientras que el maguey o cabuya, con nombre científico de agave americana, se utiliza en la fabricación del licor, así como en la presencia de atributos curativos. Para este estudio se contó con una población de 54 vacunos en el establo de estación experimental agropecuaria El Mantaro. Es así que se utilizó una muestra aleatoria de 3 vacunos con un peso de 350 kilos, a los cuales se les realizó una ruminotomía. Acá en el PPT podemos ver a una vaca. Para tener una idea de lo que es una ruminotomía, en el lomo se le ha hecho un agujero. A eso se le denomina como ruminotomía. En esa ruminotomía se les colocó unas fístulas dicto al rumen. Además, al aplicarles la técnica de Teodorov, que sirve para medir la presión generada por la producción de CO2. Cabe resaltar que se recogió también el fluido ruminal para así poder determinar el pH, el cual es muy determinante durante la producción de metano dependiendo de la dieta, ya que este es producido por microorganismos del rumen durante la fermentación anaeróbica de carbohidratos solubles. Es así que al aplicarle los dos métodos se obtuvieron resultados donde se indica que el tratamiento con metronidazol resulta siendo el más efectivo en la disminución de producción de metano, con 12,76 más menos 0,26 unidad formadora de colonias por mililitro. Pero aún así, ambos tratamientos surgieron un efecto muy favorable. Además, el pH obtenido de un vacuno sin tratamiento se debe tener en cuenta que es bastante neutro, a comparación de la aplicación del maguey que se le hizo al animal. Salió un pH más ácido, mientras que al que se le aplicó metronidazol fue aún mucho más ácido. Es así que si el animal no llega a tener una correcta alimentación balanceada, la producción del metano va a incrementarse en grandes cantidades, afectando así al medio ambiente. Ahora sí paso a dar pase a mi compañera Lourdes. Para continuar con la exposición, la metodología presentada tiene como tipo de estudio una revisión sistemática de literatura científica. El muestreo general de este estudio está conformado por 6 publicaciones, en la cual tuvimos la siguiente base de datos: Google Académico y los repositorios institucionales. El procedimiento empleado se desarrolló en 2 fases. La primera fase se detalla en la figura número 1 distribuida ya en el PPT. En este caso presenta el título de la investigación, que es el estudio de la emisión de metano entérico generado por la ganadería vacuna y su impacto en el medio ambiente, el cual ya fue mencionado con anterioridad. El objetivo principal del trabajo es realizar un estudio de la emisión de metano generado por la ganadería vacuna y su impacto en el medio ambiente. La figura número 1 presenta también las preguntas de revisión, una nacional y una internacional. En la problemática local nos preguntamos: en La Libertad, ¿qué porcentaje de la emisión de metano es generado por la ganadería vacuna? La problemática nacional planteada es: en nuestro país, ¿la ganadería vacuna emite mayor cantidad de metano que la agricultura? Y por último, la pregunta de rango internacional es: internacionalmente, ¿la ganadería vacuna tiene mayor porcentaje de emisión de metano que otros sectores? En las 6 publicaciones ya antes mencionadas, se experimentó en diferentes fondos tanto a nivel nacional como internacional. En el fondo a nivel nacional tenemos el Fondo Cristo Rey Otusco Cajamarca, el Centro de Investigación y Producción Tulumayo, anexo de la Divisoria en Tingomaría, Aucayacu, el Valle del Distrito de Moquegua y la Estación Experimental Agropecuaria en el Mantaro, Junín. A nivel internacional se experimentó en el ganadero en Manabí de Ecuador. La segunda fase está presentada en la tabla número 1 de exclusión para la selección de las investigaciones relevantes, contando con los puntos principales que son la base de datos, el año de emisión de la publicación, el idioma, el país, el objeto de estudio, la población y muestra, el diseño metodológico y las variables. Por último, también las técnicas y las conclusiones de los autores.
Para una explicación más detallada de la segunda fase, les doy pase a mi compañera Chayna Esquivel y Andiela Paz. Bien, acá en esta segunda fase vamos a hablar sobre la tabla metodológica, la cual nos fue de mucha ayuda para poder así detectar qué informes, qué proyectos fueron los más importantes y así poder realizar un filtro muy detallado para nuestro trabajo. En primer lugar, tenemos acá al autor Ocas. En comparación con nuestro título, podemos ver que se repiten las palabras emisión de metano y vacunos lecheros. En el autor Pablo, en su título, también sigue concordando con nuestro título de nuestro trabajo, porque se repiten las palabras emisión de metano y toretes Braham. Es por ello que se les ha seleccionado de color amarillo, que significa que sí van con acorde a nuestro título. También he de decirles que cada punto a tomar se les ha puesto una calificación en un rango del 1 al 3, donde 3 significa que está muy bien y 1 significa que no está completo, que falta detalles y por lo tanto no se llegaría a tomar en cuenta. Tanto en Ocas como en Pablo le hemos puesto una puntuación de 3 porque cumplen con los rangos específicos según nuestro título de nuestro trabajo. Siguiendo así con el tercer autor, que tenemos acá a Poma y a Chachaque. En ambos autores se puede ver que cumplen también con los requisitos. En Poma porque se repiten las palabras emisiones de metano y ganado vacuno. Y en Chachaque de la misma manera, estimación del gas metano y ganado vacuno. Es por ello que a ambos se les ha puesto también una puntuación de 3 y se les ha señalado de color amarillo. También tenemos acá a un quinto autor que es Luque, el cual se les ha señalado de color rojo, puesto que no cumple con nuestras especificaciones de nuestro título, ya que habla sobre una actividad ganadera y nosotros estamos analizando al ganado vacuno en sí. Es por ello que se le ha puesto una puntuación de 1. Por último, pasamos al último autor, que es Díaz, el cual en el título podemos observar que sigue cumpliendo con los requisitos porque dice emisión de metano y toretes, por ello tiene una puntuación de 3. Retomando a los primeros autores, ahora vamos a analizar a lo que es unidad de análisis o también como objeto de estudio, población y muestra. En Ocas podemos ver que sigue cumpliendo, puesto que dice ganado vacuno y señala qué tipo de ganado vacuno. En población sigue siendo también muy detallado porque nos especifica cantidad e indica al Holstein y Brunswick. En muestra de igual manera porque nos habla de vacunos y nos especifica quiénes son y cuántos son. Por lo tanto, tanto al objeto de estudio como a la población y a la muestra se le ha considerado con una puntuación de 3. Siguiendo con el segundo autor, que es Pablo, podemos ver que en objeto de estudio cumple con los requisitos porque nos especifica a los toretes, en este caso Braham. Pero en la población podemos ver algo muy distinto, puesto que nos habla sí de los toretes Braham, pero no nos especifica de cuánto es la población en sí. Entonces por ello le hemos dado una puntuación de 2. En la muestra podemos ver algo muy contrario, porque acá sí nos especifican de quiénes van a hablar, qué cantidad, y cumplen a comparación del anterior que no nos especificaba una cantidad precisa. Es por ello que se le ha dado también una puntuación de 3. Siguiendo con el tercer autor, podemos ver que la unidad de análisis sí especifica correctamente, pues dice ganado vacuno del establo, y en la población también nos da un detalle preciso del ganado, que son 54, y en la muestra también nos dan un detalle preciso de cuántos son del ganado vacuno. A estos 3, de la misma manera, se les hizo una puntuación de 3. Ahora con el cuarto autor, que es Chachaque, en la unidad de estudio se sigue denominando correcto, puesto que menciona al ganado del fundo y nos especifica cómo es. En lo que es la población también nos da una cantidad precisa de cuántos animales se utilizó Holstein y criollo, y de la misma manera en la muestra nos especifican la cantidad de animales que se tomó como muestra en Holstein y criollo. Acá podemos ver que en el objeto de estudio nos dicen el ganado del fundo, pero no nos dan mucha información, por ello se les ha dado una puntuación de 2, que no está mal, pero hubiera sido mejor que nos especifiquen más.
A comparación de la población y la muestra, que sí, está muy bien, por lo tanto tiene una puntuación de 3. En cuanto al quinto autor, que es Luque, podemos ver en la unidad de estudio que se ha utilizado al ganado bovino. Por lo tanto, sí especifica a quién van a tomar, pero no nos dan mayor detalle, por eso se le ha puesto una puntuación de 1. Ahora, continuando con lo que es la población, nos da una cantidad muy extensa, pero no nos dicen de qué animales, solamente de animales bovinos y no especifican. Es por ello que se le ha dado una puntuación de 2 y se le ha señalado con color rojo. Ahora, continuando con la muestra, también nos da una serie de tipos de animales, más no nos da una cantidad exacta de cuánto. Es por ello que se le brinda una puntuación de 1. Y por último, nos vamos al último autor, que es Díaz, el cual el objeto de estudio sí nos dice que es el ganado torete, en este caso Braham, y nos especifican. Por lo tanto, tiene una puntuación de 3. Al igual que en la población, que también nos da un dato, una numeración exacta de cuántos ganados Braham van a ser, y de la misma manera en la muestra, que nos dicen también un dato específico de cuánto es que se ha extraído de animales Braham, con una puntuación de 3. Ahora sí doy pase a mi compañera Andiela Paz. Continuando con la exposición, el diseño metodológico. El diseño metodológico en OCAS es experimental, como estamos observando. Es por eso que se subrayó de amarillo. Luego está también Pablo, que también se considera experimental. Es por ello que OCAS y Pablo le hemos otorgado 3 puntos. Al tercer autor, que es Poma, también es experimental. Es por eso que también se le otorgó 3 puntos. En el caso de Chachaque, sucede lo contrario, ya que es descriptivo. Es por ello que se le otorgó el subrayado de rojo, dando como indicio que este estudio probablemente no pueda ir. En el de Luque también pasó lo mismo. Y el de Díaz, que por ser experimental sí se consideró y se le otorgó 3 puntos. También se consideró para el autor OCAS en la parte de las técnicas. Las técnicas más precisas para OCAS fue la técnica de pastura y el proceso de estufo. Es por eso que se subrayó de amarillo. En el caso de Pablo, se consideró la técnica calorimétrica porque es usada con efectividad para las determinaciones de metano. Otra técnica también fue considerada los trazadores no isótopos y el hexafluoruro de azufre, porque tiene como fundamento el ser ejecutado en laboratorios. También por ser una técnica sencilla y se fundamenta en el conocimiento de que el 99% de metano es exhalado por boca y nariz. Y él realiza esta técnica que viene en conjunto también a la técnica del hexafluoruro de azufre. Es por eso que le otorgamos un puntaje de 3 puntos también. Ahora veamos al estudio de Poma, en donde la ruminotomía, porque es aplicada directamente al rumen, y la técnica de Teodorou se seleccionaron porque estas técnicas son aplicadas directamente al objeto de estudio. También ha de considerar que nuestro objetivo es determinar la cantidad de metano que emite el ganado vacuno. Es por eso que el puntaje se le otorgó de 3. En segundo está Chachaque y Luque, puesto que su técnica no se centró en la estimación de metano y más dieron énfasis al alimento y características del vacuno. Es por eso que no se tomó en consideración, por eso se le otorgó un puntaje de 2. En el caso de Díaz sucede lo contrario. Las técnicas relevantes para el estudio fueron las ecuaciones de estimación paramétrica, pasando por ensayos in vitro y finalmente para llegar a ensayos in vivo, y la técnica de hexafluoruro de azufre. Es por ello que se le otorgó el puntaje de 3. También ha de considerar que estas técnicas también fueron mencionadas anteriormente por Pablo. Finalmente, la conclusión debe tener valores numéricos como respaldo de lo experimentado. En este caso, el primer autor, que es OCAS, cumple, por eso se subrayó de amarillo, dando a entender que este estudio sí se va a considerar. En Pablo también pasa lo mismo, es por eso que a ambos se le otorgó un puntaje de 3. Seguidamente tenemos a Poma, que también se caracteriza por tener valores numéricos.
En el caso de Chachaque también pasa lo mismo. Considera valores. Es por eso que se le otorgó un puntaje también de 3. Finalmente tenemos al estudio de Luque. En este estudio no establece con claridad la evidencia y no indica valores claros de su estudio. Por último, Díaz sí cumple con lo indicado con respecto a la conclusión, por eso se le otorgó 3. Ahora voy a dar el pase a mi compañera Joana. Seguiremos con la parte de resultados y discusión. Se encontraron 5 estudios que responden con mayor detalle al título Estudio de la emisión de metano entérico generado por la ganadería vacuna y su impacto en el medio ambiente, de las cuales nos enfocaremos en el autor y su conclusión. Como podemos ver, en primer lugar está el autor Ocas con su tesis elaborada en el año 2019, que concluye que la raza de vacuno lechero Holstein emite mayor cantidad de metano con 305,818 kilogramos de metano vaca L-1 por año L-1. Esto varía según la edad de los vacunos lecheros. Además, el tipo de alimento pastura más concentrado, con 8 kilogramos, contribuye a la mayor emisión de metano en vacunos lecheros, con 297,793 kilogramos de metano vaca L-1 por año L-1. Esta tesis es un diseño experimental. En segundo lugar está el autor Pablo, con su tesis del año 2019, que concluye que la emisión de metano entérico por Toretes Brahman fue de 301,9 más menos 50,2 gramos de metano por día, debido a su alimentación como el consumo de materia seca durante la época seca del pasto alemán Echinoclea polystachya. Y el rendimiento de metano por unidad de consumo de materia seca fue de 30,4 más menos 6,12 gramos de metano por kilogramo de materia seca. Esta tesis es un diseño experimental. En tercer lugar, tenemos al autor Poma con su tesis elaborada en el año 2018, que concluye que el tratamiento con metronidazol logró disminuir la mayor cantidad de bacterias metanogénicas, cuantificadas en unidades formadoras de colonias por mililitro de fluido ruminal, con la cantidad de 12,76 más menos 0,27 unidades formadoras de colonias por mililitro, seguido del tratamiento con extracto de maguey, con 108,75 más menos 6,25 mililitro por gramo. Además, el tratamiento con metronidazol registró el menor valor de pH ruminal, con 6,31 más menos 0,17, considerándose un pH ácido, mientras que el tratamiento con extracto de maguey se consideró un pH ligeramente seco. Y por último, este tratamiento fue donde hubo la menor producción de metano entérico, con 97,386 más menos 2,82 mililitro por gramo. En conclusión, el tratamiento con metronidazol en la alimentación de rumiantes disminuye el pH y por ende disminuye la producción de metano entérico y su emisión al ambiente. En cuarto lugar, tenemos al autor Chachaque con su tesis del año 2020, que concluye que los parámetros influyentes en la determinación del factor de emisión de metano de la fermentación entérica fueron la digestibilidad, la gestión de alimento y el factor de conversión, considerando al sistema de alimentación con mayor nivel de emisión de metano. Finalmente, la obtención del nivel total de emisión de metano resultó en 0,407 gigagramos de metano por año. Esto representa el 0,81 gigagramo de dióxido de carbono como aporte alimentario nacional de gases de efecto invernadero. Esta tesis tiene un diseño descriptivo. Por último lugar, tenemos al autor Díaz, con su tesis del año 2020, que concluye que la emisión de metano entérico fue de 296,7 más menos 10,9 gramos de metano por día, debido a que hubo una menor precipitación pluvial. Además, los toretes de menor precipitación pluvial presentaron mayor ganancia diaria promedio de peso vivo de 860 más menos 130 gramos por día.
en comparación a toretes de mayor precipitación pluvial, de 659 más menos 70 gramos por día. Esta tesis tiene un diseño experimental. Finalmente, como podemos observar en el cuadro, en este primer filtro se quedaron 5 tesis con los autores Ocas, Pablo, Poma, Chachaque y Díaz, de las cuales 4 fueron las correctas y una la incorrecta, que sería la tesis de Luque, debido a que se enfoca en las actividades ganaderas y no en la emisión de metano, que sería nuestro tema. Además, no presenta una raza en específica como objeto de estudio ni un valor numérico como muestra. Asimismo, su técnica no se orientó a la emisión de metano y tiene el puntaje más bajo a comparación de las otras tesis. Ahora les paso con mi compañero Brian Jara. En cuanto a lo que es en las conclusiones, se puede decir que los 4 estudios que cumplen con todos los criterios de selección y destacan por ser experimentales son los siguientes. Como podemos ver en las diapositivas, en el primer lugar tenemos a Mabel Ocas González, por ser un proyecto bien sustentado. En el segundo lugar tenemos a Noemí Paulo Merino, donde se puede apreciar en el lado derecho su título de proyecto. Después tenemos a Luis Poma Chávez, con su respectiva investigación. Y por último tenemos a Antonio Díaz Céspedes, con su respectiva tesis de aportación. En esta diapositiva se realizó con una imagen de un foco, porque hemos puesto en primer lugar el autor Ocas, ya que va a ser el más importante de todos, el cual voy a explicar más adelante de cómo se ha realizado el filtro y cómo se ha llegado a elegir a Ocas como el más importante de todos. Estos autores mencionados en las diapositivas fueron elegidos en el transcurso del desarrollo de la revisión sistemática, ya que los 4 presentan diseño metodológico experimental, lo cual nos permitió obtener de forma más rápida la población, la muestra, las variables y las técnicas. Por otro lado, no podemos decir lo mismo de los 2 proyectos descriptivos restantes, ya que fue dificultoso encontrar la selección de datos, debido a que estos se basaron en cualidades y no en cantidades. Y ahora, ¿cómo llegamos a estos 4 autores y en base a qué? Como podemos apreciar en la tabla, llegamos a elegir a estos 4 autores por su buena capacidad de aportación a la revisión sistemática, y lo elegimos en base a los puntajes dados en Excel. Como podemos apreciar en la tabla, los puntajes de los proyectos experimentales fueron mayor que a los descriptivos. De esas 4, ¿cómo llegamos a elegir el mejor estudio sustentado? Aquí se decidió con el grupo realizar un último filtro a estos 4 estudios y así llegar a elegir el estudio mejor sustentado, por lo cual el elegido fue Mabel Ocas González por sus técnicas de intervalo de parto, muestreo de pastura-forraje y suministro de concentrados a vacunos, muestreo de pastura en estufo y pastura de forraje, así como suministros de concentrados a vacunos. Y bueno, eso sería toda la presentación del grupo sobre la revisión sistemática del estudio de la emisión de metano entérico generado por la ganadería vacuna y su impacto en el medio ambiente. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.